Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo, Elga Fernández y Diego Yaiche. Buenas noches, mi nombre es Diego Yaiche y estamos en el programa número 25 de la tercera temporada de Pulsión de Radio. En el estudio me encuentro con Elga Fernández. Buenas noches, Elga. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Quién nos acompaña, Elga, en el estudio esta noche? Bueno, hoy tenemos la alegría de que nos acompañe Carolina Besoain, que después vamos a contar más quién es ella, de dónde viene, qué hace. Porque viene de otro lado, ¿no? O de otros lados. No sabemos bien de qué lado, después vemos. Bien, sí, esto de los lados es un tema muy sensible esta semana. Bien, en el programa de hoy, bueno, aparte de entrevistarla a Carolina Besoain, ¿lo pronuncié bien? Bueno, va a estar Daniela Pérez Klein en la agenda cultural. Va a ser una agenda cultural en diferido, porque Daniela está con un ensayo de una obra que ya nos va a contar cuál es, que tuve la suerte de presenciar cuando la presentaron en el Conti. Y bueno, y también vamos a estar desde Córdoba, ¿no? Hoy vamos a tener la presencia de Rubén Corcho Goldberg en el Rincón de los Libros. Bueno, va a ser un programa con mucha música, ¿no? Más que lo habitual, y con muchos animalitos. No quiero mencionar los dinosaurios, ¿no? Para también estar a tono con la semana. Bien, Elga, si te parece, te propongo que escuchemos un tema musical que se lo vamos a dedicar a nuestra invitada de hoy. Y En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Escuchábamos a la Charo Garín, la gran Charo, con su versión de Volver a los 17. La conoces esta canción, ¿no? Claro que sí. Qué emoción escucharla acá. ¿De quién es? Violeta Parra. Claro. La grande, ¿no? La grande. Bien. Bueno, Elga, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Bueno, me parece que ya sabemos, ¿no? Con esta introducción musical y su tonada de dónde viene. Carolina viene de Chile. Decíamos, Carolina Besoain forma parte del colectivo Trenza, que es de Chile, y es postdoctorante en el programa de posgraduación en teoría psicoanalítica del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Lo digo en castellano porque me va a salir mal en portugués, pero bueno, se pronunciaría en portugués. Carolina está llevando adelante una investigación en América del Sur, específicamente en algunos países, en Brasil, en Chile y en Argentina, y bueno, queremos compartir con ella parte de ese itinerario itinerante que la convoca hace tiempo, y bueno, entonces decidimos invitarla. Carolina, ¿querés contarnos de qué se trata en principio la investigación? Claro, muchas gracias Elga, muchas gracias Diego por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta noche. Bueno, Desacatos psicoanalíticos en América del Sur es el título de mi investigación. Es un proyecto con el que busco analizar el impacto que ha tenido sobre el psicoanálisis la intensa movilización feminista que experimentó y sigue experimentando en nuestra región a partir del 2015, ¿no? Pongo esa fecha a propósito de lo importante que fue el comienzo del movimiento Ni Una Menos, primero aquí en Argentina, pero que luego se expandió también a toda la región, ¿no? Mi interés en la investigación es poder abordar, digamos, analizar al psicoanálisis como una producción de la cultura compleja y viva, ¿sí? Es decir, no como una teoría monolítica, unitaria, inmutable, sino un movimiento teórico múltiple y en transformación permanente.
que mantiene además relaciones complejas y cambiantes con otros discursos sociales y políticos. Me di cuenta, haciendo esta investigación, ¿no?, que habitualmente lo que más se ha investigado en las relaciones entre psicoanálisis y política tiene que ver con, o hay un foco que se ha concentrado en destacar y investigar el valor que pueden tener los conceptos psicoanalíticos para promover procesos emancipatorios a nivel individual o a nivel colectivo, ¿no? Y se ha prestado menos atención a cómo el psicoanálisis es también un objeto de la cultura, que es influido y que cambia, afectado por los movimientos sociales y la acción colectiva de las personas. Entonces yo con esta investigación busco contribuir a ese punto, ¿no?, investigando cómo es que la movilización social y el activismo feminista en particular en Argentina, Chile y Brasil ha influido el psicoanálisis a partir del 2015. Eso puedo contar así como... Carolina, ¿y por qué en estas regiones? ¿O por qué en estos países particularmente? Bueno, me parece que estos países han estado especialmente afectados a la movilización y también hay ciertos procesos que compartimos, ¿sí? También hay ciertas diferencias y eso es interesante de detectar, de ir hilando un poco más fino respecto de cómo han cursado estos procesos. Somos una zona geográfica en el mundo que compartimos procesos políticos, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? A veces, conversábamos hace un rato, nos miramos de manera muy local, pero no es primera vez que hay movilizaciones y procesos políticos, digamos, que pueden afectar al psicoanálisis de manera regional. Un ejemplo, ¿no es cierto?, de otro momento histórico en el que eso ocurrió fue las dictaduras, ¿no?, que vivimos, digamos, nuestra región, el Cono Sur, en los años 70 y 80. Entonces, me parece interesante poder investigar estos procesos no solamente a nivel local, sino también pensándonos como una zona que vive con diferencias, pero también similitudes, procesos parecidos. Además, por supuesto, América del Sur y en particular Argentina y Brasil son focos importantes del psicoanálisis para el mundo. En particular Argentina, Buenos Aires, ha sido nombrada varias veces la capital del psicoanálisis mundial, ¿no? Y me parece que hay un gesto político interesante también de dar una relevancia en, digamos, que la voz del psicoanálisis sudamericano también se pueda escuchar a escala mundial. Bueno, para hacer esto que les cuento, he estado, como bien contabas tú, hace un año ya realizando entrevistas a más de 40 psicoanalistas en distintas ciudades de Argentina, Chile y Brasil. Buenos Aires, Santiago, Río de Janeiro, Sao Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba. Son algunas digamos, de las ciudades a las que pertenecen los psicoanalistas y las psicoanalistas a las que he estado entrevistando. También he asistido a conversatorios, a seminarios, he analizado diversas producciones escritas que han estado realizando estas personas y también sus asociaciones y colectivos. Y es una investigación que me ha tenido muy fascinada, muy entretenida, por diversas razones. Porque por un lado es un viaje intelectual, académico, ¿no?, pero también estoy implicada en distintos niveles, porque yo misma, junto con ser investigadora, digamos, del psicoanálisis, también tengo una práctica como psicoanalista, que también se vio profundamente afectada por la movilización feminista que vivimos en Chile a partir del Mayo Feminista del 2019 y que dio su punto más alto en octubre del Mayo Feminista del 2018 y vivió su punto más alto en octubre del 2019 con el estallido social. Junto con el estallido social. Sí, sí. El estallido social chileno tuvo una impronta o fue adquiriendo rápidamente una impronta feminista. Las mujeres y la movilización feminista fue súper importante en la calle y bueno, y dio vuelta al mundo, digamos, todo lo que fue, no sé si ustedes conocieron la performance de las tesis, ¿no? Sí. Que además es muy interesante porque ahí justamente se notan las relaciones regionales, ¿no? Porque las tesis es un colectivo feminista de Valparaíso, ¿sí? Ajá. Que ellas declaran, digamos, estar muy interesadas y inspiradas en el trabajo de Rita Segato, ¿no?, que es una antropóloga feminista argentina, pero que además hizo toda su carrera, o gran parte de su carrera en Brasil. Es cierto. ¿Sí? Entonces ahí ya vemos ahí la circulación entre nuestros países. Y sobre todo para nuestra audiencia, ¿podés contar algo más de este colectivo de Valparaíso? Sí, bueno, el colectivo Valparaíso sigue vigente, es un colectivo feminista, artístico, realizan performance de distinto tipo y el año 2019
realizaron esta que se llama no recuerdo ahora el nombre exacto de la performance, pero que justamente lo que hacía era poder instalar que el conflicto social tenía que ver con las violencias patriarcales, digamos, que la crítica que había hacia el modelo económico y de desarrollo que estaba, digamos, que se estaba desarrollando en la postdictadura y la transición a la democracia chilena, tenía también una fuerte raigambre, digamos, respecto de las violencias del patriarcado, ¿no? Y eso lo desarrollaron a través de una performance artística que se puede ver. Las mujeres estuvimos bailando en la calle y cantando una canción, ¿no? No me acuerdo cómo empezaba. ¿Cómo empezaba? ¿Te la acordás de memoria? Me puedo acordar, quizás por los nervios me puedo olvidar también, pero una parte, porque así la evocamos. Sí, te puedes olvidar en el programa. Sí, también. También. No hay problema, el inconsciente. Pero una parte, Caro, y seguro la evocamos todos, porque está en el inconsciente colectivo, todos la hemos cantado y repetido. El violador eres tú, es digamos, la interpelación, ¿no es cierto?, que le hacen al presidente, al Estado, al juez, al tribunal, ¿no? A la policía, ¿no? Sí, ese es el... quizás después puedo buscar si quieres la letra. Sí, después yo lo busco y la leemos en voz alta. Podemos leerla, sí. Pero, Carolina, te quiero hacer esta pregunta, porque supongo que esta investigación supone un traslado de tu parte y un movimiento, no sé, nómada, itinerante. ¿En qué consta o de qué consta ese movimiento y cómo se ve afectada tu práctica a partir de eso? Sí, bueno, he estado pasando temporadas, de hecho, hoy día recordaba, justamente hace un año, bueno, en esa ocasión nos conocimos, Helga, en ese primer viaje que yo hice aquí a Buenos Aires, y hacer una primera, digamos, barrido también, de poder hacer una inmersión en lo que era la comunidad psicoanalítica argentina. Claro, inmensa, ¿no? Y estaba ahí como en esa búsqueda, en esa pulsión de investigación, ¿no?, que de alguna manera sostiene este recorrido, buscando, ¿no?, lo que era en ese momento una hipótesis, una intuición, ¿no?, que tenía que ver con lo que yo estaba viendo y estábamos viendo con mis compañeras en Chile respecto de la emergencia de colectivos de psicoanálisis. ¿Sí? Colectivos de psicoanálisis que habitualmente eran colectivos de personas, muchas de ellas bastante jóvenes, otras no tanto, pero que tenían la particularidad de nombrarse, ¿no?, como colectivos de psicoanálisis con apellido, digamos, ¿no?, en el sentido de poder de afirmar un compromiso político explícito, ¿sí? En el caso chileno, con el feminismo y las perspectivas de género, y me fui encontrando que eso también ocurría aquí en Argentina, también en modos, digamos, diferenciales también, ¿no? Existían algunos colectivos parecidos a lo que había yo visto en Chile, pero también ocurrían procesos de otra forma, es decir, la movilización feminista había afectado al psicoanálisis también de otras maneras, a propósito también de cómo venía siendo, ¿no?, la organización y las políticas del psicoanálisis en Argentina. Y bueno, luego viajé a Río de Janeiro, estuve 2 meses allá, fue también un proceso de inmersión en la comunidad allá. Estuve en Río de Janeiro, pero también viajé a Sao Paulo y hice muchas entrevistas también online, ¿sí? Luego volví a Santiago, hice entrevistas en Santiago, lo que también es ese esfuerzo difícil, ¿no?, de alguna manera ponerse en una posición de exterioridad en tu propio territorio, ¿sí? Pero intenté hacer eso, lo hice, y luego volví a Buenos Aires este año, 2 meses, estuve marzo, abril y mayo, y luego me fui a Río de Janeiro de nuevo, ¿no?, de junio a julio. Y, hay un psicoanálisis en este tránsito, ¿no?, que estás haciendo. ¿Podés tener alguna primera respuesta a si hay un psicoanálisis sudamericano? Digo, porque cuando vos hablabas de Buenos Aires como la capital del psicoanálisis, en todo caso, en general se piensa como la capital, entre comillas, mundial del psicoanálisis, ¿no? Después habrá que los parisinos dirán que es París, bueno, que no importa. Pero digo, plantear que hay un psicoanálisis sudamericano, ya en principio, por ejemplo, ubicaría a Buenos Aires en otro lugar, ya no como capital mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es esto, ¿vos podés dar, digamos, alguna respuesta? ¿Hay un psicoanálisis sudamericano? Yo diría que hay mucho psicoanálisis en Sudamérica.
y que el psicoanálisis toma cursos y hace una apropiación, unas apropiaciones, ¿no?, de la teoría psicoanalítica que sí son particulares de nuestra región y muy interesantes, me parece, y un gran aporte, digamos, a la comunidad psicoanalítica internacional, ¿sí? Y me parece además que efectivamente a partir del 2015 se produce un proceso que compartimos, muchos, digamos, al menos yo estoy verificando, es compartido el impacto, ¿no?, que el psicoanálisis ha experimentado por la movilización social feminista, no solo feminista, también, tengo que decir, en el caso brasilero, también hay una fuerte impronta de la movilización antirracista, ¿no?, que está afectando al psicoanálisis y le está dando al psicoanálisis unas cualidades, digamos, que sí son particulares, ¿no?, singulares de nuestra región. En varios niveles, ¿no?, en varias dimensiones, que son las que me tienen divertida, digamos, investigando, ¿no?, y escribiendo en este momento. Puedo contarles algunas cosas si les interesa. Bueno, una de las primeras constataciones con las que, digamos, descubrimientos, ¿no?, con los que me encuentro en esta indagación etnográfica, ¿no?, y a ratos autoetnográfica también, porque como les comentaba me ha implicado muchísimo, fue darme cuenta que el psicoanálisis en nuestra región se estaba colectivizando, ¿sí? En un primer momento me doy cuenta que eso significa que están emergiendo, naciendo un montón de colectivos y colectivas y asociaciones y redes de psicoanalistas que además tienen un fuerte compromiso político, ¿sí? Y bueno, colectivizando, perdón, Carolina, te quiero hacer una pregunta porque como estamos en Buenos Aires y tiene sus particularidades el psicoanálisis, y estoy totalmente de acuerdo con que hay movimientos, digamos, colectivos o que se está colectivizando, por ahí no se termina de escuchar qué significaría eso, digamos. ¿Qué significaría eso para vos? Voy para allá, me parece súper importante porque, bueno, la misma pregunta me hice yo, ¿no? ¿Qué es esta colectivización, no? Y hay algo de esta colectivización que sea común también entre nuestros países o entre los colectivos mismos, o es que ¿de qué estamos hablando, no? Porque llamarse colectivo es una cosa, otra cosa es lo que se hace en el colectivo, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, es llamarse institución, porque vos estás hablando de colectivos, ¿no? Estoy hablando de colectivos, no de instituciones. Exactamente, de colectivos autogestionados que promueven autoformación, formación entre pares y que instalan unas lógicas políticas, de las políticas de toma de decisiones que son particulares, del lazo, entre analistas. Exactamente, ¿sí? Y que además se caracterizan por abrir el canon de lectura y las prácticas también, ¿sí? Esto, no sé si no es ingenua la pregunta que te hago, pero ¿está más cerca del fenómeno de las tribus urbanas? No soy una experta en tribus urbanas, como para responder esa pregunta, pero te puedo contar un poco más de qué se trata, lo que yo he ido viendo para que se hagan una idea. Algo que me fui dando cuenta y me ha servido además, porque, bueno, esto es importante, porque yo estoy investigando el psicoanálisis, practico el psicoanálisis, pero también soy una investigadora que trabaja con categorías y herramientas de las ciencias sociales y del feminismo, ¿sí? Entonces he tenido que también, y eso ha sido un ejercicio interesante, ir a buscar herramientas, una caja de herramientas conceptual fuera del psicoanálisis para poder pensar el psicoanálisis, ¿no? Y en eso me he encontrado con, digamos, me pareció que había algo de esta colectivización que tenía la cualidad de instituirse como una forma de acto de ciudadanía, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que estos colectivos venían a disputar la posibilidad de constituir actores protagonistas respecto de la relación con el conocimiento y la relación con el psicoanálisis, ¿sí? Y eso me parece a mí, digamos, esa posibilidad de que colectivizarse, ¿no?, se instituya como un acto que produce actores que se sienten empoderados, digamos, o protagonistas respecto de su propia relación con su práctica y también con la formación, ¿no es cierto?, en psicoanálisis, me parece que es algo especial, ¿sí? Y es algo que además responde a la influencia, digamos, de la movilización social que justamente apunta, digamos, a generar subjetividades de ese tipo, ¿no?
además, esa colectivización, ese acto, ¿no es cierto?, de ciudadanía que implica la colectivización, tiene otra cualidad especial. Y es que el acto se dirige hacia el interior del psicoanálisis, ¿no? No es un colectivo que va a sumarse a la movilización solamente, también pueden hacerlo, ¿no? Sumarse a la movilización feminista, sumarse a la movilización por la despenalización del aborto, por ejemplo, aquí en Argentina, que fue muy importante la presencia de las psicoanalistas y les psicoanalistas generalmente, ¿no? En la movilización, sino que además estos colectivos lo que hacen es que le devuelven al psicoanálisis una pregunta, ¿sí? O varias preguntas, ¿no? Lo interrogan. Lo interrogan, ¿sí? En ese sentido tienen una orientación autorreflexiva, ¿sí? Y de alguna manera el efecto, ¿no?, de la politización no es entonces erigir algún tipo de respuesta o de saber respecto del psicoanálisis, sino más bien una pregunta que se dirige al interior del psicoanálisis, ¿no? Y que apunta hacia sus conceptos, hacia sus prácticas y también hacia sus lógicas de asociatividad y sus políticas internas, ¿no? Y lo vuelven entonces objeto de reflexión, cuestionamiento y también objeto de múltiples deseos, porque eso a mí me parece súper interesante también pensar que me he dado cuenta en esta investigación que el psicoanálisis causa deseo. Y en ese sentido tiene es un ser vivo, digamos, que tiene un enorme potencial de desarrollo y un enorme potencial político también, ¿no? Entonces, bueno, la colectivización hace eso. Transforma el psicoanálisis en un objeto para trabajarlo, para interrogarlo, ¿no? Sí, perdón. Interrumpen, por favor. Un poco de síntesis, digamos, ¿no? Para entender yo, ¿no? Entonces, tu hipótesis, o a lo que a vos vas, quizás ya es una afirmación en una hipótesis, es que la efervescencia de los movimientos sociales en el sentido político han influido en el psicoanálisis, que se han colectivizado de alguna manera y enlazado al modo de los movimientos sociales y se han cuestionado también su propio modo de funcionamiento, que esa política de organización del movimiento social influyó en el psicoanálisis y generó colectivos. Exactamente. Y voy a tomarme de lo que estás diciendo porque para hilar un poco más fino, ¿no? Porque sí, esa colectivización y esa influencia, porque me interesó mucho también, me está interesando poder precisar, ¿no?, cuáles son las vías del impacto, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre esa transmisión, ¿no? Sí, ¿cómo entra? ¿Cómo es que entra, ¿no? Y de qué maneras en particulares que ocurre. Eso es interesantísimo. Sí. Entonces, hasta aquí, ¿no?, he distinguido 3 vías de impacto, ¿sí? De la movilización social al psicoanálisis por cuenta, digamos, de la colectivización. La primera vía y la más directa es la vía de la movilización, ¿sí? Es decir, psicoanalistas que se transformaron en activistas y que fueron a la calle durante los periodos de movilización más intensos en nuestros países. Por ejemplo, en el caso chileno, algunas de las chicas que yo entrevisté de varios de los colectivos que están hoy día trabajando fueron activas protagonistas de las tomas feministas que ocurrieron en mayo del 2018 en la Universidad Chilena, ¿no? Y entonces participaron del movimiento feminista de manera activa y de sus prácticas y de sus lógicas, ¿no? Y entonces luego que salen de la universidad se preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto que vivimos, ¿no? Y a propósito de eso y de ciertas experiencias, por ejemplo, de haber participado de espacios psicoanalíticos, sobre todo en la universidad, me estoy pensando en algunos grupos de colectivos de chicas bastante jóvenes, ¿no? Y que vivieron una formación en la que me contaban cosas como que asistían a grupos de estudio de psicoanálisis dirigidos siempre por hombres, ¿no? Y donde ellas sentían que no podían participar, que no podían hablar mucho, ¿no? Y entonces partieron, digamos, por ejemplo, haciendo un grupo de estudio sobre violencia de género y solo para mujeres, ¿no? Que esa es una práctica, que la práctica separatista, ¿no es cierto?, que es una práctica muy habitual en los movimientos feministas, los movimientos sociales feministas, ¿no? Espacios separatistas, ¿sí? Tengo una pregunta desde el desconocimiento. La formación digamos, psicoanalítica en Chile está en manos de hombres. Está en manos de diferentes personas, pero muchas veces en las universidades, y esto lo estoy diciendo yo a propósito de la experiencia que me cuentan mis entrevistadas, te puedo contar, y entrevistades, digamos. Por ejemplo, me contaban que en la universidad donde ellas estudiaban había muy pocas psicoanalistas mujeres,
que tuvieran en realidad, bueno, y las que estaban eran muy relevantes para ellas, ¿no? O sea, se vinculaban y iban a pedir, digamos, apoyo y orientación, pero sí, había una sensación, digamos, de que el psicoanálisis estaba más en manos de hombres, sobre todo en algunos circuitos y en algunas universidades. Digamos, ahora, creo que también tiene que ver no solo con si son varones en términos biológicos, ¿no? Sino también con ciertas maneras de circulación de la palabra, de circulación del poder, exacto, lazo, de jerarquía. Exacto, ¿no? También no necesariamente, digamos, sabemos que el género no tiene que ver necesariamente, digamos, y sabemos que no tiene que ver con la cuestión biológica, ¿no? Sino que son posiciones, ¿no? Y formas de dinámica, formas de lazo, en fin. Tú sabes que acá, perdón, Caro, porque esto aporta lo que estás diciendo y tiene que ver con la experiencia, por ahí, la mía particularmente, pero entonces en Argentina y en Buenos Aires, cuando empezó el movimiento, particularmente el de la Ola Verde, yo en ese momento estaba en una institución y ha entrado un modo de cuestionamiento, una forma de cuestionamiento que pasó directamente por la vía del feminismo, inclusive si hablar o no con el feminismo, o qué decir, ¿no? O cómo pararse frente a eso, o cómo responder ante eso, y se armaron diferencias generacionales, diría, ¿no? Y esas diferencias generacionales fueron pulsando que por lo menos se conversara con el feminismo, o ni siquiera con el feminismo, sino con lo que planteaba el feminismo, que hasta ahí no había sucedido, y eso fue conmoviendo también los modos del lazo. Así que acá te diría que por lo menos en mi experiencia se constata. Sí. Es muy interesante lo que dices, porque también yo me di cuenta que digamos, en la vía de la calle es una vía que atraviesa generaciones. Yo les conté un ejemplo, ¿no? De un caso en Chile de chicas bastante jóvenes, pero también he entrevistado personas aquí en Buenos Aires que también tuvieron digamos, que vivieron la marea verde, digamos, y la movilización feminista a propósito de la despenalización del aborto como un evento biográfico, ¿no? Que de alguna manera viene a renovar la relación con el psicoanálisis. Me decían cosas como, tuve que revisar mi biblioteca entera, ¿no? El feminismo me enseñó a leer de nuevo, por ejemplo. Son algunas cosas que yo he escuchado, ¿no? en mis entrevistas. Y esa experiencia de la calle también generó colectivización, ¿sí? Distintos tipos de colectivos, algunos no permanecieron en el tiempo, fueron, digamos, más temporales del momento, ¿no? Como movimientos, sobre todo vinculados en Argentina muy fuertemente al tema de la legalización del aborto, ¿no? Interesante, porque lo que aparece entonces ligado a esta cuestión de la colectivización es la calle. Sí. ¿No? En esta vía que les estoy comentando, que es una de las vías de impacto, ¿no? Vía de la calle. Pero es una vía muy fuerte. Es una vía muy fuerte, sí. ¿No? Pero es una vía muy fuerte que es muy... lo que me he dado cuenta, y aquí las diferencias regionales también, ¿no? Que fue sobre todo muy fuerte en Argentina y en Chile. En Brasil tenemos un camino diferente. ¿sí? Sí. Bien. Te propongo que escuchemos un tema musical. Bien. Y a la vuelta vemos ese camino diferente. Lazo y las tribus. Vamos a Brasil, Carolina. Bien. Bueno, la trayectoria brasilera es bien interesante, bien pujante. Cuando llegué a Brasil me doy cuenta que, digamos, esta hipótesis intuitiva, ¿no? Que yo tenía respecto de la colectivización del psicoanálisis, en Brasil cobraba su máxima expresión. El psicoanálisis en Brasil está colectivizándose de manera masiva, digamos. Hay muchos colectivos, bueno, es un país muy grande, el psicoanálisis es muy importante. Hay instituciones psicoanalíticas también, ¿no? O por hay lo menos bastantes, no capitalizan tanto. Claro, hay bastantes instituciones psicoanalíticas, te diría yo. Bueno, hay muchísima gente también en Brasil, ¿no? Eso es cierto. Y muchísimos psicoanalistas, pero efectivamente hay muchos colectivos, ¿sí? Y estos colectivos, algunos de ellos, ¿no? Venían ya desarrollándose con anterioridad al 2015, ¿sí? Digamos, había corrientes de colectivización vinculadas, por ejemplo, a lo que es el movimiento del psicoanálisis na rua, o psicoanálisis en la calle, ¿sí? Que nace por ahí por los años 2000 en Sao Paulo y hoy día se ha extendido a lo largo de todo el territorio, y otros también espacios, pero sin duda, digamos, el 2018 es un año importantísimo para el psicoanálisis brasilero y para el movimiento de colectivización en Brasil. Y el curso particular que toma, digamos, la colectivización en Brasil tiene que ver justamente con un evento político, ¿no? Que es la elección de Jair Bolsonaro, la campaña, digamos,
y el fracaso de la campaña El No, ¿no? El No, ¿no? Que fue una campaña liderada por el movimiento feminista en contra, digamos, de la elección de Jair Bolsonaro. Y bueno, y el evento de elección, digamos, de que efectivamente Bolsonaro haya sido electo presidente, genera un escenario de, primero, mucha impotencia dentro del mundo del psicoanálisis y de estar siendo testigo de una multiplicidad de violencias, ¿sí? No solamente la violencia machista, digamos, que por supuesto era muy, muy exacerbada y explícita, sino también la violencia racial, la violencia, bueno, de clase, ¿no? Y violencias, digamos, una proliferación de violencias de manera muy institucional, de manera muy, bueno, la reivindicación, digamos, de la tortura y de el negacionismo de la dictadura, o sea, fue realmente un momento muy, muy, muy difícil, ¿no? Y ese evento político produce colectivización, ¿sí? Como, digamos, un poco al modo de la impotencia y frente a la impotencia, delante de las violencias y frente también a la exclusión, digamos, a justamente vivir la calle como un espacio que ya no era, en el que ya no era posible desarrollar, digamos, la movilización, el psicoanálisis se transforma en el territorio de la movilización, ¿sí? Esa es de alguna manera mi hipótesis, ¿sí? Y entonces aparecen... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El psicoanálisis se transforma en un vehículo para la acción política, ¿sí? Y entonces los psicoanalistas, las psicoanalistas empiezan a... voy a decirlo así, hacer política en el espacio del psicoanálisis, ¿no? Cómo, digamos, el psicoanálisis se transforma en un espacio en el que es posible seguir haciendo política, ahí donde había un escenario, digamos, de mucha desolación y de mucha impotencia. Pero, Caro, vos cuando decís eso, ¿decís en la experiencia misma o en el modo de enlazo, en las agrupaciones? Lo digo en particular respecto de la proliferación de colectivos, o sea, que el acto de hacer colectivo es una manera de participar, digamos, y una manera de generar, de producir actores, ¿no? Producir agencia. Y además de producir una crítica, ¿no? Una crítica que por supuesto se dirige al psicoanálisis, pero también en el caso brasileño se dirige muy fuertemente al sistema político. ¿Y por qué crees que, digamos, que ese acto, digamos, se da, digamos, en el territorio del psicoanálisis y no, por ejemplo, digo, porque vos lo ubicas como un acto de ciudadanía? ¿Por qué, digamos, estos analistas o estos ciudadanos que aparte practican el psicoanálisis no se colectivizaron, por ejemplo, en el territorio político mismo? Político partidario, decís. Partidario o movimiento social. O político social, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué eligieron el territorio del psicoanálisis para colectivizar? Es una súper buena pregunta. Mi impresión, ahí te puedo dar algunas impresiones, digamos, hasta acá, que es una pregunta que tenga, digamos, una respuesta tan clara para mí. A mí me parece que el psicoanálisis siempre ha tenido, digamos, un alto potencial político. No es la primera vez que el psicoanálisis tiene este destino, digamos, para la vida social. Lo sabemos también, el psicoanálisis fue un espacio de resistencia, ¿no? Por ejemplo, durante las dictaduras, para muchas personas, ¿no? Hay algo quizás de la posición, digamos, y de la teoría y de la práctica, de la ética del psicoanálisis, que, digamos, permite justamente, tiene una comunicación digamos, una permeabilidad, digamos, a los procesos políticos. Puede tenerla. No sé si fue el caso de la Argentina, justamente, ¿eh? Sí. Digo porque el repliegue de los analistas argentinos durante la dictadura en las instituciones analíticas, no sé si tuvo ese sentido, ¿eh? Digo, y sí, y no solo en Argentina, ¿eh? Tenemos casos parecidos a nivel regional. En Chile también la posición de las instituciones de psicoanálisis fue complicada, ¿sí? A ratos cómplice, ¿no? De negaciones, digamos, hay casos reportados, por ejemplo, de analistas, o sea, de candidatos. Había un candidato en particular, analista, que fue detenido, desaparecido, y que la institución, que era la institución de psicoanálisis que había en ese momento, la única que dependía de la IPA en ese momento en Chile, coludió de alguna manera con el relato de la dictadura respecto de
enloquecimiento, por ejemplo. A mí me ¿no? parece que hay algo nuevo en esto. O sea, Sí, yo tengo la sensación que esto que estás pesquisando, ¿no? Indagando, a mí me parece que es como algo nuevo. Sí, es cierto. Yo creo que hay un modo, digamos, de la politización que es nueva. Cuando digo que hay antecedentes previos, ¿no? Tiene que ver con que efectivamente ha habido otros momentos en los que el psicoanálisis se ha vuelto ha tenido una versión más militante. ¿Sí? Ha habido psicoanalistas, digamos, que han tomado esa posición, ¿no? Han politizado el psicoanálisis. No es la primera vez que ocurre eso, ¿sí? Ahora, efectivamente el fenómeno de este tipo de colectivos, ¿no? y también la amplitud, diría yo, la extensión, ¿no? que ha tenido, sobre todo en el caso brasilero muy grande, en el caso chileno yo diría que también es bastante grande. La relación que en Chile hemos tenido con la institucionalidad psicoanalítica es un poco distinta a lo que ha pasado acá en Argentina, digamos. El psicoanálisis en Argentina, en Buenos Aires, en realidad voy a hablar de Buenos Aires, ¿no? Es un psicoanálisis, ustedes lo saben mejor que yo, con muchas instituciones y digamos con una práctica institucional bastante, con una tradición, digamos, institucional, ¿no? Muy poderosa. Y no, pues quizás, sobre todo en Chile y Brasil, creo que en Argentina es más, efectivamente hay una diversidad distinta, que hay un problema de clase también. Sin duda. En esta colectivización. Sin duda que sí, sin duda que sí. Hay un reclamo, digamos, el descontento tiene muchísimo que ver con eso. Cuando los colectivos están disputando también las lógicas de asociatividad del psicoanálisis, hacen un reclamo que es muy claro respecto de lo tremendamente costoso que resulta formarse como psicoanalista en las instituciones, de cómo también a ser paciente, a ser usuario, ¿no? de los servicios del psicoanálisis también es muy caro y muchas veces, a pesar de los intentos que puedan haber y sobre todo en el caso argentino me parece que ha sido más exitoso, ¿no? La implantación del psicoanálisis en los servicios públicos, ¿no? Sí, estaba pensando cuando ustedes estaban hablando de esta diferencia que planteaba Diego, con la que estoy de acuerdo, que quizás en Argentina era o es diferente con anterioridad. Pensaba que quizás la manera de resistir o politizarse tuvo que ver con poder incluir el psicoanálisis, la práctica del psicoanálisis mismo en el Estado, ¿no? Que eso fue un modo de la resistencia no político partidario, pero sí político social con la práctica misma, ¿no? Y también fue un lugar, el otro día justamente Miguel Calvano contaba cuando él en la época de la dictadura ingresa al Tobar García, que fue uno de los lugares donde él decía la sorpresa que se llevó al entrar a los pasillos del Tobar García, porque era todo silencioso. Decía, ¿cómo este lugar que trabaja con niños, con jóvenes, con situaciones complicadas, hay un silencio mortal? Bueno, porque justamente fue uno de los lugares donde fueron los lugares donde la dictadura militar, digamos, intentó, y en muchos casos efectivamente lo logró, digamos, destruir toda resistencia posible, porque se podían constituir en lugares de resistencia, exactamente, ¿no? Bueno, por ahí la resistencia tuvo que ver con dar espacios para seguir hablando, ¿no? Bueno, justamente, digamos, en esos espacios hubo posteriormente, en el momento de declive de la dictadura, efectivamente fueron espacios de sublevación, ¿no? Digamos, teniendo algún contacto con el trabajo que estás haciendo, a mí yo vi que hay una pregunta y te la quería hacer, ¿no? Porque me parece que atraviesa, digamos, tu investigación, que tiene que ver con el hablar, ¿no? Y me parece que es una pregunta que está todo el tiempo en tu investigación. ¿Cómo hablarlo, hablando, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo, lo cual es necesario, ¿no? Digamos, que poner en juego la voz, digamos, pero sin que esto, lo cual es inherente a veces al hablar, produzca un efecto totalizante, ¿no? Y me parece que digamos, en filigrana está todo el tiempo eso en tu investigación, ¿no? ¿Me puedes ayudar un poco? ¿A qué te refieres con efecto totalizante? De que el habla constituye a todos y que justamente estos todos, que produzca lo que vos llamás hegemonías, que digamos, que impida, digamos, la diversidad.
Me parece que a lo que se refiere a Diego, sí lo entiendo, es que me parece una pregunta que se hace Rita, una de las preguntas que se hace Rita Segato de cómo practicar o hacer una práctica del feminismo o de cualquier otra disidencia que suponga seguir conservando la disidencia, ¿no? Y no que eso se vuelva una hegemonía en sí misma. Eso es, Diego. Sí, pero incluso en esta interpelación a las instituciones psicoanalíticas o lo que podemos llamar el psicoanálisis, no digo oficial, porque no hay un psicoanálisis oficial, pero más hegemónico, y como si efectivamente hay una interpelación de dar lugar a la diversidad, o sea, de que estos discursos no se conviertan en discursos únicos, digamos, ¿no? Yo digamos, por lo menos las cuestiones que he leído, sobre todo cuando planteas toda la cuestión, digamos, del falicismo, digamos, me parece que hay una cuestión ahí que para vos es muy importante, que tiene que ver con cómo dar lugar a lo diverso, sin que pierda la especificidad. O sea, la especificidad de lo diverso en sí. No, y sin que aparte esa diversidad haga que, por ejemplo, desaparezca el psicoanálisis en su especificidad. O sea, de que se pierda, o sea, que de pronto el psicoanálisis se convierta en una especie de melange, ¿no? Como una especie de bolsa de gatos, digamos, ¿no? Donde acepta efectivamente la diversidad, pero pierde cualquier tipo de especificidad, ¿no? Digo, esto te quería preguntar, ¿cómo lo estás pensando, digamos, esto, ¿no? O planteando. Sí, interesante tu pregunta, una pregunta que me hace mucho además, ¿no? Que genera, yo creo que es una preocupación, sobre todo de los psicoanalistas, ¿no? Respecto de qué pasa, ¿no? Con el psicoanálisis luego de estas desestabilizaciones o de estos movimientos telúricos, ¿no? ¿Qué pasa con la amplificación? Porque claro, es un desafío a las fronteras, efectivamente, disciplinarias, ¿no? Del campo psicoanalítico, que hay que decir ha sido un campo que ha cuidado bastante sus fronteras, digamos, ¿no? Y que justamente, y una de las, esta es una opinión, digamos, que yo tengo, podemos discutirlo, ¿no? Pero a mí me parece que el psicoanálisis a veces ha tenido ese problema, ¿no? Un problema que lo hace sentirse muy distinto, ¿no? de otras disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Donde no siempre se ha favorecido el intercambio, ¿no? Porque yo creo que el psicoanálisis a veces ha tendido a pensarse de maneras muy estructurales y poco afectadas a la historia de la política, ¿no? Y justamente digamos, el abordaje que mi investigación propone es abordar la pregunta, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis vamos a ver qué es el psicoanálisis, digamos. No tengo una definición a priori, ¿no? Respecto de qué es el psicoanálisis. Esa es una pregunta que para mí es mucho más interesante poder responderla investigando, ¿no? Al psicoanálisis como un fenómeno y como un campo que es complejo, ¿no? Y que no tiene una teoría unitaria, ¿no? Y que siempre ha habido disputas, digamos, también, ¿no? Hay discursos oficiales, hay historias oficiales, pero, por ejemplo, en ese sentido es súper interesante el trabajo que han hecho los historiadores del psicoanálisis, las y los historiadores del psicoanálisis, y las historiografías críticas del psicoanálisis, ¿no? Porque hay historias oficiales del psicoanálisis que de alguna manera, por ejemplo, esto lo cuenta muy bien Mariano Rupertus en Chile, también Mariano Ben Plotkin aquí en Argentina, ¿no? Y Alejandro Dajbal, ¿no? Que han hecho historiografías críticas del psicoanálisis y que dan cuenta justamente de que el psicoanálisis siempre ha sido una melange, digamos. Siempre ha sido un espacio de apropiaciones, hibridaciones y encuentros y desencuentros de distintas teorías, de distintos movimientos políticos a lo largo, digamos, de la historia de la comunidad psicoanalítica en los distintos territorios. Ahora, para mí en ese sentido me parece mucho más interesante. Quiero decir otra cosa junto con eso. Creo que tu pregunta apunta de todas formas a un punto que a mí sí me parece importante, que tiene que ver con la cuestión de la ética, de la formación y del rigor, ¿no? De la práctica de psicoanálisis. Y creo que eso es algo que, y esto lo puedo decir, digamos, después de haber escuchado, digamos, tanto muchas personas que se han formado de maneras más heterodoxas, ¿no? Como también personas que han pasado por las instituciones, ni la institución ni el colectivo garantiza esa posición ética ni ese rigor en la práctica psicoanalítica. Ni digamos. la práctica analítica en sí misma, que
para mí es lo que define el psicoanálisis. Después tendríamos que ver qué es la práctica, ¿no? Exacto. Pero digo, la experiencia de la transferencia, Exacto. de que alguien hable y alguien escuche, ¿no? Exactamente. O sea, quiero decir, eso es algo que está siempre puede estar en riesgo, digamos, y no está garantizado, digamos, ¿no? Ahora, para mí en ese sentido ha sido mucho más interesante, para mí, en tanto investigadora del psicoanálisis, preguntarme más qué es el psicoanálisis o cómo estos movimientos pudieran o no digamos, atentar contra algo así como cierta esencia del psicoanálisis o los límites que componen la teoría o el campo. Es más bien pensarlo en términos históricos, ¿no? Y situados. Bueno, ¿qué es lo que el psicoanálisis ha sido hasta ahora? ¿No? Y la pregunta que me parece mucho más interesante también es ¿qué es lo que el psicoanálisis puede ser? ¿Sí? Creo que esa es una pregunta que tiene más potencial, digamos, político, y tiene una orientación menos esencialista también, ¿no? Respecto de lo que el psicoanálisis es, digamos. El psicoanálisis ha sido muchas cosas, algunas muy buenas, otras no tanto, digamos, y puede ser muchas cosas, algunas que nos gusten mucho y otras que tampoco nos gusten tanto, ¿no? Pero de alguna manera, como investigadora me interesa ese campo, ¿no? de tensiones, ¿no? Que pienso además que es una manera de aproximarse al desarrollo del pensamiento, al desarrollo de la teoría y el desarrollo de las prácticas humanas, ¿no? También en esos términos, ¿no? En términos como de prácticas que son siempre, digamos, desde mi perspectiva, prácticas que son políticas y disputas que son políticas. Bien. Te advertimos que el tiempo vuela en el estudio. Bueno, tenemos 4 minutos. Son todos tuyos. Utilízalo para lo que quieras, pero supongo que habrá alguna cuestión que quieras como puntuar en este final de entrevista. Sí. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a la invitación de ustedes, y no solo la invitación de ustedes, sino que agradecer a todas las personas que han estado disponibles para contarme, digamos, lo que ha sido también el proceso de politización y de implicación y de a veces incluso, como les decía, ha marcado, digamos, como un evento biográfico la colectivización. Ha sido súper interesante darme cuenta que la gente tiene ganas de hablar, ¿no? Y tiene ganas de contar esto que nos ha estado pasando, ¿sí? Quizás para cerrar podría decir algo así como que una de las cosas que a mí me parece como más interesante de lo que me he encontrando en la investigación es verificar lo vivo que está el psicoanálisis en nuestra región, ¿sí? Y un poco esta cuestión que les comentaba, que el psicoanálisis, además de ser hoy día un objeto de cuestionamiento, problematización, ¿no? Esta colectivización que ha instalado preguntas hacia el interior, también me doy cuenta cómo el psicoanálisis es un objeto que causa deseo, ¿no? Y que produce movimientos tremendamente digamos, vitalizantes y desarrolla proyectos, espacios de lazo, de producción de distintos tipos de dispositivos, ¿no? Y lo digo con su qué, ¿no? Porque nosotros vivimos en una región del mundo donde el psicoanálisis todavía es bastante pregnante. Pero no en todas partes es así, digamos, ¿no? Hay quienes han dicho que el psicoanálisis ya está obsoleto, que de alguna manera no va, digamos, estamos en una disputa política también respecto de cómo nos aproximamos a ese campo amplio que voy a llamarlo, tendremos que revisar qué significa eso, pero voy a llamarlo salud mental, ¿no? Y parte de lo que a mí me ha interesado también en esta investigación es darme cuenta cómo el psicoanálisis, así entendido, digamos, sigue teniendo una tremenda vigencia y causa mucho deseo. ¿Y tenés alguna hipótesis de por qué en este lado del mundo, digamos, sucede esto? Porque efectivamente esto que el psicoanálisis cause deseo, aún, digamos, no es obvio, porque en muchos otros lugares del planeta, no quiero decir mundo, porque no sé si hay un mundo, esto no pasa. Uh-huh, uh-huh. Entonces, nuevamente volvemos a lo sudamericano, digamos. ¿Qué pasa acá? Que todavía
digamos, Como todavía tenemos deseo. ¿no? Claro, ¿no? Y que el psicoanálisis todavía, ¿no? Bueno, es una pregunta súper interesante. Fíjate que también este es un lugar del mundo curioso, que pasan cosas curiosas, ¿no? Yo creo que digamos, vivimos en un espacio donde todavía la política tiene mucho para decir, las disputas políticas. Si bien estamos en una semana que es sensible en ese punto, ¿no es cierto? No solo para ustedes, sino que para todos nosotros. Para Chile también es digamos, es una preocupación y un objeto, digamos, de mucha... estamos muy atentos, digamos, al proceso argentino. Y para Ecuador también, mencionemos, ¿no? Sí, por supuesto. Y por supuesto para Brasil también, hay que decirlo. O sea, estamos todos muy atentos y acompañando, digamos, mucho el proceso argentino. A mí me parece que Sudamérica tiene un capital de movilización social, digámoslo, en el mundo, ¿sí? Hay cosas que están pasando aquí, digamos, de manera muy interesante y que creo que es una reserva política de la humanidad, digamos. Bien. Bueno, nos quedamos con por ese esa, sintagma, ¿no? Una reserva del deseo de la humanidad. Sí, Qué peso igual, y que parece que el deseo y la política en algún lugar se solapan. Exacto. Bien, muchas gracias, Carolina, Gracias por haber a estado en el ustedes. programa. Gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Corcho. Hola, buenas noches. ¿Cómo va ustedes ahí? Bien, con esa música, esa música de fondo que venían. La reconociste, ¿no? ¿Reconociste el tema? Chico Novarro, sí, bueno, que hoy, sí. hoy nos dejó, ¿no? Es sí. Nuestro pequeño homenaje con este tema de El Orangután, ¿no? Sí, y con otras lecturas posiblemente se podría hacer también. Sí, también, ¿no? Sí, hoy es un día especial. En esta segunda parte del programa empezamos con el orangután y vamos a terminar con los dinosaurios. Vos sabés que el Chico Novarro saben que era de Córdoba, no puedo dejarlo pasar, era de Diampunes. Ah, mirá vos, no sabía, Corcho. Ajá. Hablando de cabritos siempre, que nosotros hablamos de cabritos, zona de cabritos. Ajá. Sí, con una familia muy humilde parece ser. El padre era una especie de zapatero a domicilio, creo. Ajá. Se ganaba la vida así, dicen. Yo no tengo todos los datos, pero me han comentado eso de él hoy, casualmente en la librería. O sea que era un músico popular de origen popular, ¿no? Efectivamente, sí. De un pueblo que te digo, acá a 60 kilómetros de Córdoba, ¿no? De la ciudad, de Ampones. Imagino que tendrás recuerdos de su música. Sí, me tocó bailar alguna de sus textos, de dos maneras, con los boleros y con ¿no? Claro. Sí. Bien, bueno. Era mejor lo de los boleros, me parece, para una etapa adolescente. Ajá, bien. Bueno, lo queríamos, digamos, despedir de una manera más alegre, por eso en Pulsión de Radio elegimos este tema. Me parece muy bien. Bueno, Corcho, ¿y qué nos traes hoy? No, mira, ha pasado unas cosas raras estos días en la librería, y con motivo del Día del Niño, mira. Ajá. La librería no tiene tiene un espacio, pero no muy grande, de literatura infantil, no lo tiene, la verdad que no es una especialidad de la librería, ¿no? Pero sí me sorprendió durante la semana que mucha gente, sí, muchos lectores, acudieron a la librería buscando material para niños. Ajá. Para niños. O sea, no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de niños, que es diferente, ¿no? Es otra lectura, ¿no? Uh-huh. Me sorprendió, la verdad que... Y me puso bien, digo, bueno, no todo está perdido. Ajá, alguien busca el libro para niños. ¿Y por qué te sorprendió, Chiche? Porque no es tan normal, me parece que hay una vuelta. Buscan chiches, digamos, no libros, digamos. ¿Esta es tu sensación?
¿Cómo? Perdón. Que los padres buscan chiches, no libros. Sí, efectivamente. Entonces me pareció, normalmente hay una gente que busca libros, que son lectores de la librería y que por ahí buscan algún libro para un niño, un adolescente, ¿no? Pero en estos días, te digo, hubo bastante más gente buscando libros para niños, y te digo que hay una muy buena oferta, mira la palabra que utilizo, para los niños que puedan leer, porque las editoriales que trabajan este material se han puesto desde hace un tiempo largo ya, no es muy reciente, pero hace un tiempo, que han modificado, no los textos, también podría ser los textos, pero sí la ilustración, la presentación del libro para niños. Ajá, ¿podés describirnos eso, Corcho? Claro, porque está lleno de imágenes, o sea, son libros en el cual hay varias editoriales en Argentina que han encontrado un espacio para recrear la literatura infantil, a diferencia de lo que nosotros, de mi generación, leía, ¿no? De lo que teníamos a mano. Ahora hay mucho material que entra mucho por los ojos. O sea, hay libros que te cuento que no tienen texto, casi es todo imagen. Lo lleva al niño a tener que pensar y edificar un texto a partir de la imagen. No hay palabras en algunos libros, hay solo imagen. Ajá. Esos son los ilustradores nuevos, ¿no? Creo que hay toda una tendencia. No soy un especialista en literatura infantil ni de niños, pero me parece que hay como una nueva manera en la gráfica o en el cómic, si querés también, de interesar al niño, ¿no? Me parece, me da la impresión, ¿no? Uh-huh. Y esto le da como un campo de trabajo a los ilustradores, ¿no? Absolutamente, y no deja de ser interesante que los niños dejen un poco el celular y dejen la imagen televisiva, ¿no? Y que se vuelvan a ver, que tengan contacto con el libro, que es lo mejor que les puede pasar, ¿no? En ese mundo tan especial que digo, donde en cada libro va a encontrar siempre una respuesta, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, es bueno, a mí me pone bien eso, me ha puesto bien, te digo, siendo que no es una librería especializada en literatura infantil, que las hay, ¿no? Y buenas. Ajá. Pero también hay digamos, aunque sea seguramente utilizando también medios electrónicos, ¿no? Pero también hay una vuelta al papel y al lápiz, ¿no? Efectivamente. Por eso te digo, con los ilustradores me parece que hay una relación muy buena hoy entre el ilustrador y el autor, el que hace el texto. Entonces se complementan y crean libros que te digo maravillosos. Hay 3 o 4 o 5, debe haber muchos más editoriales, ¿no? Si uno agarra uno de los libros de la colección de Fondo de Cultura y ve y lo mira, te digo, te invitan, te tientan a mirarlo, a ponerte a leerlo, ¿no? Te digo, Fondo de Cultura, como tenés una colección que se llama Pípala, o tenés otra que es La Agujita de Papel, y una muy buena en Córdoba que se llama Comunicar, que hace años que viene publicando libros para niños, ¿no? Con autores cordobeses y con ilustradores cordobeses, ¿no? Pero el panorama de la literatura infantil creo que es muy bueno y abre una puerta interesante para los niños, ¿no? Ajá. En un contacto con el libro, ¿no? Y Corchos, ¿se ha vuelto, digamos, a apreciar el libro como objeto? ¿Como objeto de lectura o como objeto para tenerlo en la mano? Como un objeto bello, digamos, ¿no? Como, sí. ¿no? Como un objeto de arte, ¿no? Efectivamente. Hay un solo libro, no, hay un montón, mira qué pretencioso, hay muchos, pero si yo te los invito a ustedes que vayan a una librería y pidan un libro que se llama Animalario, ajá, y van a encontrar todo lo que se les ocurra, en texto y en ilustración, porque es un libro que se va pasando las páginas y vos vas ordenando imágenes de animales y textos sobre animales absurdos, increíbles, pero que posibilitan una imaginación en el niño mayúscula y preciosa, te diría, ¿no?
Animalario. Fíjate, mañana si pasas por una librería, fíjate, detenete y pregunta, que te lo muestre. Bien. ¿Sabes que esto que comentás, Corcho, a mí me hace recordar, no sé si la tenés presente, una película de Greenaway, que es la adaptación de la obra de Shakespeare, La Tempestad? No sé si la... Sí. No. Bueno, no en un momento, digamos, aparecen unos libros, ¿no? Que, digamos, efectivamente que tienen algo de este animalario que decís vos, ¿no? Que son libros como, digamos, plagados de imágenes en movimiento, en ilustraciones, libros que están vivos, digamos, ¿no? Y pensaba si digamos, si no hay todo un movimiento donde empezar digamos, a vitalizar los libros, ¿no? Sí, estaría buenísimo que hubiera una tarea de aprendizaje en ese aspecto. Pero que sí la hay, te digo, porque a veces no somos tan, ¿cómo te diría la palabra? Respetuosos de lo que pasa mucho en los colegios y la tarea de los docentes con relación a los libros, ¿no? Yo creo que hay muchos docentes que tienen una dedicación especial para con sus alumnos y se la pasan recomendándole libros y hacen que los lean, ¿no? Y hacen que los miren y que empiezan a tener desde niños un trato diferente con el libro, ¿no? Que bueno, que nosotros de alguna manera lo tuvimos, yo hablo en mi caso particular con una colección que se llamaba Robin Hood, pero bueno, yo soy más grande que ustedes. No, pero la Robin Hood es la que era amarilla, de tapa dura. Exactamente, esa misma. Lleno de Sandokan, Robin Hood, todo lo que se te ocurre de aventura. Julio Verne, ¿no? Julio Verne, efectivamente. Sí, mucho más La cabaña del tío Tom, viste que ahora le quieren prohibir en algunos lugares, le quieren cambiar los textos, viste, toda esa historia, ¿no? Ajá. Bueno, que eso sería tema de otra conversación para otra, el tema que quieren hacer con algunos libros modificarles los textos, ¿no? Que ahí entramos en otra discusión, que creo que en algún momento la planteamos. Pero paralelamente esto, fíjate que me ocurrió el miércoles, yo los miércoles también tengo una columna con la Radio Universidad de Córdoba, ¿no? Ah, mira vos. Y hablamos de libros, ¿no? Con otra temática generalmente, mucho más novela, hacemos con Eugenia Almeida, que es una gran escritora cordobesa, que recomiendo cualquiera de sus libros. Yo tengo un diálogo con ella. Y fíjate que a mí se me ocurrió porque ella había tomado el libro, hablar del libro para el libro infantil, ¿no? Y entonces la seguí con la corriente que ella estaba hablando y aportando algunos libros y algunas colecciones, como esta que les indiqué recién. Y se me ocurrió recomendar un libro de un autor que se llama Art Spiegelman y que tiene un libro maravilloso que se llama Maus. Ah, sí. Creo. Los ratoncitos y en el Holocausto. Ajá. Que recrea la historia. Bueno, yo creo que ese libro, Maus, modifica hasta ese momento lo que eran los cómics. Y a partir de ese momento, fíjate que este libro es la única cómic que tiene un Pulitzer. Ajá. Este autor que se llama Art Spiegelman, que hace con unos ratoncitos toda una historia de esa etapa terrible y horrible del Holocausto y la persecución y los campos de concentración, ¿no? Sí. Y el eco fue inmediato. El eco, te digo, es gente que preguntó por el libro. Ajá. Y lo he tenido en mis manos en algún momento. ¿Y en qué aspecto vos decís que a partir, digamos, de Maus hay un antes y un después de los cómics? Porque se modifica toda la historia entre el texto y la relación con el dibujante. Me parece que ahí comienza a haber otra relación entre estos dos creadores, ¿no? Y ahí cuando vos ves los dibujos y vas siguiendo el texto, vas viendo que se va desarrollando una doble historia del dibujante y del escritor. Y es maravilloso. Pero bueno,
Es un libro maravilloso por el contenido que tiene, porque la historia no es muy agradable, ¿no? Porque está contando hechos históricos, hechos reales, ¿no? Ahora, lo que aparece, digamos, digamos, casi en primer plano en Maus es el tema político, ¿no? Absolutamente, porque es lo que te muestra lo de la Europa del Este, con una historia, o sea, a partir de hechos reales, él la va cronicando a partir de estos animalitos, ¿no? De estos ratoncitos que se la pasan en un diálogo mostrando lo que pasaba con las persecuciones y en ese momento en la Europa del Este, lo que era en ese momento los países. Más, y te diría que había que ubicarla en Polonia posiblemente toda la historia, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos un programa plagado de animalitos, orangutanes, ratas, y después van a venir los dinosaurios dentro de un rato. ¿Te acordás que había un programa que se llamaba Todo es posible, dimensión desconocida? Y esta es conocida. Sí, pero pasa que esta dimensión es conocida. Claro. Y preocupa. Sí, pero bueno, pero también ha habido colecciones. Centro Editor, en los años, que tiene que haber sido, tiene que haber cumplido 40 años, de Centro Editor, que fue una editorial espectacular que tuvimos en los 70 en Argentina. Tenía una colección que que lo están reeditando ahora Eudeva, los cuentos de Chiribitín. Entonces algún oyente que tiene este momento que tenga mi edad, un poco menos, se va a acordar. Seguro que sus padres le regalaron algún libro de esta colección. ¿Cómo ¿podés repetir el nombre? ¿Los cuentos de qué? Los Chiribitín. Ajá. Chiribitín. Ajá. Y están publicados por Eudeva, y eso antes, hace 40 años, por Centro Editor de América Latina, una gran editorial que sufrió como nadie no solo la censura de la dictadura, sino la quema de los libros de esta editorial. Han sido reeditados de nuevo. Pues digo, hay mucho material, si uno para encontrar un libro para un niño, hay mucho, felizmente hay mucho material. Los adolescentes han encontrado en las sagas un espacio para leer, muchos libros de saga hay, de aventuras, ¿no? Muchos. Pero para los niños también hay bastante. Ajá. Ahora, bueno, digamos, la Argentina ha tenido una historia bastante importante en el campo de lo que antes se llamaba la historieta, digamos, ¿no? Después tomó este nombre del cómic. Sí. ¿No? Pero ha tenido dibujantes, guionistas y revistas muy famosas, ¿no? Una cantidad enorme. Sí. Hay una tradición, te digo, de esa gráfica en la Argentina. Hay muchísimo, mucho, felizmente. Bueno, el Eternauta se ha reeditado de nuevo ahora. Ajá. La edición completa, que estaba agotada de hace años. Ahora, y no me quiero olvidar, porque esto sí que sería un pecado, no comentar los libros de María Elena Walsh, ¿no? Que siguen teniendo vigencia para niños y para adolescentes. Sí, sí. Me ha puesto, te digo, justo en estos días, pues, porque fue coincidente y vi este movimiento de búsqueda del libro infantil y digo, qué bueno, esto sí que está bien. Ajá. ¿Y qué es lo que está mal, Corcho? Es que los niños no tengan contacto con el libro, eso está mal. No es que esté mal, porque bueno, la gente tampoco está obligada, pero le abre un universo y le abre la cabeza a los niños de leer, porque van descubriendo, porque en el libro está todo, o sea, vos podés encontrar todo, como digo, y en todo libro te va a enseñar algo, y a los niños más que nadie, más que nada. Intento que cuando viene alguien a la librería, intento que siempre a un libro, cuando sale el tema para el libro para niños, recomendar algo que sé que le va a hacer bien al niño y al padre. Y Corcho, ¿y vos tenés recuerdos de tus primeros libros de la infancia? Te voy a decir, no, yo tengo en mi casa se compraban más revistas de esas que estás contando vos, ¿no? No de gráfica, yo no tuve en la primera infancia, te diría, una lectura muy grande, la tuve a partir, te diría, de los 13 años. Ajá.
Ajá. Lo tengo como claro eso. A partir de la lectura de esos años empecé a tener y eso no tenía nada que ver con la librería, no frecuentaba librerías, pero sí tenía ya una llegada a los libros. Estaban los libros de los kioscos, por ahí sí miraba algo, ¿no? Por ahí miraba algo. ¿Y recordás alguno de esos primeros libros que cayeron en tus manos a los 13 años? Bueno, lo de los Robin Hood te diría que fueron ahí, un poquito antes te diría. Y después, mira, yo tuve la suerte, siempre hablo de la suerte, mis amigos me hacen chiste con ese tema, ¿no? Que siempre recomiendo buena suerte a la gente. Una vez, yo tengo la costumbre, el gesto de que la gente que viene a la librería y que tengo un diálogo, siempre lo acompaño hasta la puerta, ¿viste? Y a una mujer, cuando la acompañé hasta la puerta, que había comprado, no sé, y entonces le dije, bueno, que tenga suerte, y me dijo, no, Rubén, suerte es para los mediocres, y ahí me quedé. Este texto yo lo digo a todo el mundo, porque no creo que la suerte sea para los mediocres únicamente. Pero volviendo al tema, yo tuve la suerte de tener un profesor que se llamaba Iber Verdugo, que perdió las cátedras en la universidad después, en la dictadura, que me hizo leer a los 14 años Don Segundo Sombra. Ah, bien. Creo que lo leí más o menos a esa edad, también, Era el texto que yo tenía que leer, ¿no? Era el texto que yo tenía que leer, ¿no? Este hombre, yo en esos años iba al liceo militar. Y teníamos este profesor, bueno, que perdió la cátedra, perdió también toda en la universidad y en el liceo mismo también, no pudo enseñar después nunca más, ¿no? Después retornó con la democracia. Ajá. Y él me hizo leer ese libro que se llama Don Segundo Sombra y que por ahí alguien viene a la librería y lo pide, te digo, por ahí aparece alguien y pide Don Segundo Sombra. Mucho más te piden Martín Fierro. Ajá. Pero mucho más te piden Martín Fierro o te pueden pedir Facundo. Pero bueno, ya eso es otra lectura posiblemente para otra edad, ¿no? Claro. Pero, Don Segundo Sombra de Guiraldes, ¿no? De Guiraldes, exactamente. Sí, es el desarrollo en La Pampa llevando un ganado, con un niño ahí en el medio, que hace la experiencia. Lindo libro. Para sentarse y leerlo, para salir del fuego de estos días. Sí, yo el primer libro del que tengo conciencia, que lo viví como el primer libro mío que tuve, ¿no? Seguramente de pequeño tuve contacto con libros de cuentos, había unos libros de aventura. Sí, o más libros de los cuentos clásicos, Peter Pan, no sé, Cenicienta, bueno, todos los cuentos, ¿no? Pero el primer libro que yo tengo así como conciencia, que fue el primer libro que diría que leí y que aparte fue un libro que me regalaron, o sea que ese libro no era un libro que estaba en una biblioteca que tomé, sino uno que era mío, fue un libro de Jack London que se llamaba Colmillo Blanco. Bueno, está. Bueno, este libro, la suerte de haber podido leer casi todos los libros de Jack London, ¿no? Pero eso fue más adelante, lo pude leer, ya te diría, mucho más adelante yo. Yo lo que tengo como un libro así que marca una etapa, es un libro que me regaló mi tío Bernardo, que era el dueño de la librería Paideia, donde yo me inicié en este oficio o profesión, ¿viste? Siempre tengo ese oficio o profesión, Robinson Crusoe. Ajá. Una edición preciosa que tengo y que la tengo guardada, ¿no? Ese fue, te diría, el libro que me regalaron a los 13 años. Ajá. Algún día, Corcho, nos vas a tener que contar algunas anécdotas de la librería Paideia, ¿eh? Que fue las que quieran. Fue todo un hito en la ciudad de Córdoba, ¿no? Bueno, yo te voy a dar un nombre y que posiblemente, mirá toda la vuelta que estamos dando, ¿no? Sí. Gregorio Berman. ¿Te dice algo? No, a ver quién era. Un psiquiatra importante en Córdoba, la clínica Berman. Te estoy hablando de los años 50, 60, 70. Ajá. Bueno, ¿Y qué? Un hombre del Partido Comunista, todo ligado a esa etapa. Claro, ¿no? claro. De toda esta etapa.
Bueno, y de esa Córdoba de los 50, Sí. 40, 50, 60, que yo no la conocí, pero sí tuve la suerte de conocer al hijo de Bergman, de Gregorio Bergman, que tuvo que en el 76 irse del país y irse a radicar a Barcelona, que ya era psiquiatra y comenzaban a hacer psicoanálisis ya. Era psiquiatra, ya empezaba la línea de psicoanálisis. Ah, mira vos. ¿No? Un Y pionero. alguna vez de Bergman, la clínica Bergman, que era la clínica en Córdoba, de Claudio Bergman, un hombre muy comprometido con la... Y no quiero equivocarme, que creo que Bergman, ¿no? Mejor me equivoco, creo que participó en las brigadas que fueron a la Guerra Civil Española. Ajá. Bueno, de todo ese grupo que había en Córdoba en ese momento. Bueno, por estos días hay otro psicoanalista cordobés que vive en Buenos Aires, Iparraguirre, que por ahí han escuchado hablarlo. ¿En esa misma época? No, hoy, está vivo y vive en Buenos Aires, hoy en y día. ejerce. Ajá. Iparraguirre. Bueno, Iparraguirre, que también viene de esa cosa, de ese grupo que iba a la librería del país de ella, vino a Córdoba estos días y vino acompañado de una persona, que me lo presenta y me quedo ahí porque no entiendo bien cómo me lo presenta, ¿no? Y bueno. Y después en la conversación, antes de retirarse, me dice con quién es. Era el hijo de este Bergman que se tuvo que exiliar. Y que vive en Barcelona y que estaba en la librería. Que pasó por la librería también. Entonces vos me decís, y él entonces hoy que pasó a saludarme y a elegir unos libros porque se volvía a Barcelona, y yo tengo fotos de ahí de los grupos de Paidella ahí en la librería, y le indiqué, este eran amigos de tu padre, que él no sabía. Ajá. Ajá. Que fue toda una gente de ese grupo que yo les mostré la foto y el 70-80%, sí, 70-80% de esa foto tuvo que exiliarse en la dictadura, ¿no? Después volvieron. Qué importante, digamos, son estos recuerdos, Corcho, ¿no? Digo, sobre todo en este momento. Entre ellos está Oscar del Barco, Toto Smukler, bueno, que por ahí alguna referencia tienen ustedes de algunos de estas personas, ¿no? O sea, digamos, en lo que estás hablando es, digamos, de Paidella, claro, y como lugar de producción intelectual aparte, ¿no? Como un lugar de, digamos... Absolutamente. Bueno, ahí era una reunión obligada en Paidella, porque yo llego a Paidella en los años 65, 64, ahí cuando me voy a trabajar con mi tío, que yo me vengo a Córdoba, yo no vivía en la ciudad, vivía en Carlos Paz, bueno, me vengo a Córdoba y empiezo a trabajar con él. Y todo ese grupo, el grupo pasado y presente, el grupo político, vivía en la librería Paidella. Paidella es un ícono en Córdoba de lo intelectual, un ícono. Ahora, y Bernardo era el dueño. Te escucho, Corcho, y no puedo dejar de pensar que en este momento tenemos algún candidato a presidente que está planteando que no haya Ministerio de Educación ni Ministerio de Cultura, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas la famosa frase de Goebbels, no? Ah, a ver. Cuando escucho la palabra cultura, corro a agarrar el revólver. Sí. Bueno, digamos... No quiero pensar en situaciones de síndrome, pero muchos de nosotros, creo que por lo menos en conversaciones que estamos teniendo, digamos, en medio de cierto azoramiento, digamos, que tenemos, estamos empezando a pensar en estos nombres, ¿no? Digamos, me imagino que esta semana la palabra Goebbels, el nombre Goebbels circuló muchísimo en las conversaciones, ¿no? Lo que pasa es que si tomamos una palabra de Marx, a veces la historia se repite primero como tragedia, después como farsa, ¿no? Claro, pasa que digamos, uno quiere reírse, pero a veces esa farsa cobra víctimas también, ¿no? Exactamente.
sí, sí. Por eso te digo, ¿viste? Vuelvo al inicio. Todo está en los libros, todo. Por eso han sido tan perseguidos los libros. Sí, bueno, por eso han sido tan perseguidos los libros. Incluso quemados, ¿no? Bueno, sí, bueno, y ya no vuelvo a repetir la frase de Heine, ¿no? Pero bueno, son etapas que espero nunca más, nunca, ¿verdad? Tiene que aprender, a ver, la humanidad alguna cosa, ¿no? Tiene que aprender, tenemos que aprender, perdón. Tenemos. Bueno, pero quizás me parece que en estas épocas que poder defender algunos refugios, y creo que las librerías van a ser un refugio, es más que importante, ¿no? Sí, 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 y siempre lo han sido, por eso, sí, de alguna manera, viviendo etapas muy feas, muy complejas, con desaparecidos y con muertos ligados al tema del libro, ¿no? Pero que no es propiedad únicamente, sino de la historia, está llena de ejemplos, lleno de ejemplos. Así que, pero bueno, mira vos de la literatura infantil, mira dónde estamos hablando, dónde hemos llegado. Bueno. Partimos de la literatura infantil, de los animalitos que pueblan la literatura infantil, a terminar hablando de los animales, ¿no? Bien, bueno, pero es inevitable en estos días. Pero bueno, a lo mejor es una exageración mía, pero bueno, me sirvió todo para pintarme un panorama, ¿no? Bien, un panorama. Y antes de despedirte, Corcho, ¿hay alguna otra cosa más que te parezca importante compartir con nosotros hoy? No, en el tema libros no hay, bueno, hay también una suerte de lío bárbaro con los precios, pero no está ya. Lo que trato de no empezar el día y terminarlo muy pesimistamente, ¿viste? Ah, ok. Pero bueno, digamos. Mirá, sí. Había un pensador polaco que decía que fue también llevado por los nazis a la muerte, decía que por la vida siempre he ido al combate, que mi nombre nunca se ha unido a la tristeza. Y cada uno tiene su pequeño combate cotidiano, ¿no? Sí, ir contra las pasiones tristes que plantea Spinoza, ¿no? Es más, sí, está bien. Era Jan Korczak. Jan Korczak, que por la alegría siempre he ido al combate. Que la tristeza nunca se ha unido a mi nombre. Sí. Y terminó fusilado en los campos concentrados. No un campo, no una prisión. Bien, bueno, Corcho. Pero lamento que termine de esta manera, por eso, pero bueno, tengamos un poco de optimismo, que es lo que necesitamos. Bien. Bueno, Corcho, yo creo que en noviembre voy a andar por Córdoba, ¿eh? Así que... Bueno, muy bien, bienvenido. Te voy a ir a visitar. Con todo gusto. Bueno, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Bueno, ¿y octubre o noviembre? Noviembre. Es más, creo que el fin de semana de lo que sería el balotaje, voy a andar por ahí. Bueno, perfecto, estamos. Bueno. Hablaremos antes seguro. Antes hablaremos seguro. Bueno, te mando un gran abrazo. Cariño para todos ahí. Bueno. ¿No están los otros compañeros? Porque hoy me han estado muy quietos. Hoy me han dejado solo. Por eso te iba a preguntar qué pasa que nadie... Están con distintos compromisos y incluso Gabriel Pulice está en Brasil. Así que, bueno, muy bien. Bueno, querido, que tengan unas buenas noches. Bueno, igualmente para vos. Un gran abrazo. Chao, querido. Gracias. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esta es la primera vez que hago la agenda cultural en formato de audio. Van a estar escuchando este audio grabado porque al momento de que ustedes lo escuchen, yo voy a estar probablemente a esa hora terminando de desarmar
postfunción. Así que la agenda cultural de agosto empieza con la primera recomendación, nada objetiva, de la propia obra en la que estoy y que alguna vez hemos comentado junto a mis compañeros en Pulsión de Radio. Desaparecer, esta obra es una instalación performática en la que el papel y los performers interactuamos y nos hacemos mutuamente. La actividad provoca una tensión entre lo que es movido, lo vivo y lo inerte, lo que se destruye y lo que insiste en perdurar. En el amontonar, en el ser entre el papel y el cuerpo, emerge algo de la fragilidad de la condición humana. Es una búsqueda muy sensible y muy concreta. Como hemos comentado para quienes hayan escuchado anteriormente, trabajamos la relación entre la piel y el papel. Y es una obra muy visual, no es una obra con texto. La musicalidad, la sonoridad está dada por la relación del propio papel. Cuando hablamos de grandes cantidades de papeles, es literalmente más de 100 kilos de papel. Así que bueno, queda hecha la invitación. Los esperamos en la Fundación Cazadores, que queda en Villarroel 1438, este viernes 18, que bueno, ya habrá pasado, pero quedan después para ustedes el viernes 25 de agosto, el 1 de septiembre y la última el 8 de septiembre. Las funciones son a las 21 horas. Tengo que nombrar también a todos mis compas. La dirección es de Alejo Wilkinson Hasler y además de que les habla está Soledad Gutiérrez, Virginia Medici, Ernesto Greco, Diego Núñez y la iluminación, que es parte de la obra más que nunca, Carolina García Ungrim. Las entradas están por alternativa teatral y si lo deciden en un último momento o también es una opción para quien esté ahí en la puerta, también se pueden comprar en el momento en la puerta crepe en efectivo. Después de esta recomendación de danza, les traigo La Extraviata de Violeta Montes y Candelaria Gaufin. Actúan Juan Ignacio Batista y Violeta Montes. La Extraviata está los sábados a las 11, los sábados de agosto y septiembre, en el Teatro El Fino, que queda por el centro, en Paraná 673. La Extraviata es una obra de danza, es un diálogo sobre el trabajo, el dinero, el sexo y la enfermedad, en una celebración travesti, donde el tiempo transforma los recuerdos en tesoros. Eso nos dice la Gacetilla, yo fui a verla, y también siento que es necesario agregar que Violeta está en escena, es la protagonista, junto a Juan Ignacio Batista, que está al piano, es hermosa toda la relación entre ellos dos y toda la relación que la música toma, y además literalmente el piano ahí es hermoso. La sala es una sala muy acogedora y además de esta cuestión de la celebración travesti y todos estos temas que realmente entran en ese diálogo íntimo de Violeta, hay un juego de dobles, un deseo en la búsqueda y de la danza entre la fragilidad y el brillo. Hay una pregunta por el hacer, por el devenir. Así que es una obra, como les decía, que habla de las ganas, del avance, de la vida y la transformación. Así que bueno, ahí van 2 horas de danza. En tercer lugar, les quiero recomendar María Escalas. Es una obra musical y es la última función el martes 22 de agosto. No se la pierdan. Las entradas están muy baratas y están el martes 22, como les decía, última función, a las 8 de la noche en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento 1551. Pueden comprar las entradas en la página del Centro Cultural y saben que la verdad no sé si se pueden comprar en el lugar, pero con la página del Centro Cultural funciona. Sería lo más lógico, ¿no? Que un teatro público pudiese no exigir bancarización. María Escalas, como les contaba, es un musical dirigido, la dirección general es de Tatiana Santana y la dirección musical es de Ronnie Kesselman. Voy a ser muy injusta, voy a tener que omitir muchos nombres porque al ser un musical es una obra que, bueno, muchas obras tienen muchas camadas de trabajo, pero digo, hay un trabajo de coreografía, de luces, de entrenamiento vocal, de danzas, de dirección actoral.
Yo no soy devota ni soy conocedora de musicales, pero la verdad es que me quedé sorprendida de, digamos, tanto de cómo es tratada este momento más trágico de la vida de Calas, como también de la puesta en escena. Celebro la puesta en escena y la agradezco como espectadora. Y el público estaba muy, muy emocionado. Había público cuando yo fui a verla que sabía las canciones, digamos, conocía todo, y había público como yo, que no conocía tanto. Y quedó muy cautivado el público. Igual las canciones son originales, pero hay algo de que te me da la sensación de que hay gente que la fue a ver más de una vez. Bueno, básicamente María Callas es una obra que a 100 años del nacimiento de María Callas trae en clave trágica la historia de esta artista mundial que, y aquí cito a la Gacetilla, entregándose por entera, nunca fue suficiente para el resto ni para sí misma. Eso creo que es el contenido más trágico de todo y creo que de eso debemos aprender. Así que bueno, como les decía, María Callas, vayan a ver la última función. Cambio de propuesta. Narcisa Hirsch, la intensidad de una mirada. Esta es una propuesta de una exposición. Esta expo empezó este miércoles a la tarde. Es una expo retroactiva del artista, de Narcisa Hirsch, que es una figura fundamental del cine experimental argentino. La curaduría es de Daniela Mutis. Hirsch nació en Alemania en 1928 y eligió ser argentina, eligió su ciudadanía argentina. La expo incluye los archivos completos de Hirsch, es mucho trabajo, hablamos de diarios fílmicos, documentación fotográfica, dibujos, entrevistas, películas, escritos e incluso reproducciones de pieza de gran tamaño, son reproducciones, ¿no? Pero utilizadas en happenings y expuestas por primera vez. Además de todo esto que es en el piso 4, o sea, toda la muestra es entre el piso 4 y 6. Hay una sala con un ciclo de cine, al mismo tiempo que una intervención sonora de Nicolás Diab en colaboración con Hirsch. Narcisa Hirsch, la intensidad de una mirada, está en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, Sarmiento 151. En el horario del Centro Cultural, ¿sí? Siempre está, o sea, las tardes está y creo que desde las 12, bueno, es solo chequear en la página del CCK, obviamente entrada gratuita. Por último, y volviendo al teatro, cierro con la super experiencia de haber ido a ver Parlamento. Parlamento es de las increíbles Piel de Lava. Las Piel de Lava son Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes. Y en esta producción, junto a CIPSE, hicieron una investigación en torno a los discursos contemporáneos y estos 5 artistas hacen la apertura de esta investigación performática que no está cerrada, que está en abierto y que es justamente seguir preguntándose y buscando alrededor de los discursos y yo diría también de los modos contemporáneos de lo común. La obra nos trae en un escenario distópico, ¿sí? Que hoy sentimos extremadamente cercano. Encontramos mucho olor a presente. No cuento mucho más para no spoilear. Es muy graciosa al mismo tiempo que conmueve mucho, o sea, también es preocupante de lo gracioso que es. Y es lo mejor encontrar el humor en la preocupación. En esta apertura en la investigación, las 5 artistas quieren compartir las incertezas sobre nuestro tiempo, o sea, es parte de la búsqueda y eso es lo más valioso, ¿no? Como compartir los hallazgos y las incertezas en estas preguntas, como decía, sobre los discursos contemporáneos. Parlamento está en Art House Central, en Bartolomé Mitre 434. Hasta ahora las últimas entradas abiertas están todas agotadas, pero estén atentos y atentas que van a abrir más funciones y es muy, muy recomendada. Y a todo el público le encantó. Muchos aplausos, muchos de pie. Así que Parlamento en Art House Central, Bartolomé Mitre 434. Cuando abran nuevas entradas, las entradas están por alternativa teatral. Bueno, entonces tenemos 2 obras de danza, un musical, una exposición y una obra de teatro.
Esto para completar nuestro tiempo libre en agosto. Bueno, espero estar la próxima vez en vivo, en carne y cuerpo completo en el estudio y les mando un beso a todos y a todas. Un besote. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Quiero decir que la obra Desaparecer, que tuve la oportunidad de verla en el Conti, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo, ¿no? Se las recomiendo, y no solo porque Daniela Pérez Klein es una de las actrices bailarinas, etcétera, de la obra, sino porque realmente es tremenda obra. Y también tremenda obra, ¿no?, es la que van a reestrenar este domingo 20 a las 18 horas en el Crisol, nuestro también compañero de la agenda cultural, Gabriel Nicola, con María Eugenia Capelari, bajo la dirección de Celina González del Solar, Winnie y Richard, ¿no? Tuve la oportunidad de verla también, me he divertido, las actuaciones de María Eugenia y de Gabriel son imperdibles, por favor, se las recomiendo, no se la pierdan. Es en Malavia 611, el Teatro El Crisol, y va a ir todos los domingos a las 18 horas. Ya tendremos oportunidad de que Gabriel nos cuente de la obra y también de invitar a María Eugenia al estudio. También quiero contarles de otras dos obras que no he tenido la oportunidad todavía de ir a ver. Hay una que me interesa especialmente, que es la obra Los Invisibles, que es una comedia satírica sobre espiritismo, ¿no? Es una comedia de Gregorio de la Ferrer, ¿no? Esta obra que se estrena el 9 de septiembre, va a ser todos los sábados a las 20:30, va a estar en el Teatro del Pueblo, el Teatro del Popular, perdón, en Chile 2080, en la zona de Valvanera. La dirección es de Eleonora Maristani, y en el elenco están Anabela Valencia, Laura D'Antonio, Mauro Pérez, Rubén Ramírez, Charlie Lombardi, Laura Witch, Lucas Giglione, Miranda Bruckner, Alejandra López Molina, Juan López, Miguel Balcaneras y Atilio Farina. En esta obra, ¿no?, con un sarcasmo muy lúcido, nos han adelantado, se aborda la práctica del espiritismo, ¿no? Y para ello el argumento se vale de un drama familiar en donde todos sus integrantes se someten con docilidad al padre de familia, quien se presenta como legítimo intermediario con los espíritus que vagan por esta vida. Cualquier, digamos, asociación con la hermana de un candidato a presidente que se conecta con los perros muertos no tiene ningún asidero. Esa ceguera colectiva, ¿no?, trae aparejada la ruina económica de la familia. Esto tampoco asócienlo directamente con lo que nos puede llegar a pasar, y la definitiva pérdida de la cordura. La sinrazón se apodera sin piedad de todos los personajes y los hechos de carácter fantástico se suceden sin continencia alguna. Bueno, estoy como con muchas ganas de ir a ver esta obra. Y finalmente hay otra obra muy interesante, la propuesta. Se va a estrenar en septiembre, creo que el viernes 8 es la primera función, en el Centro Cultural 25 de Mayo, que queda en la Avenida Triunvirato 4444, que es una obra que está intervenida poéticamente en lenguaje de señas argentina. La obra se llama Amor, ¿es amor? Teatro, tango y deseo. Es una versión libre de Bitácora de un viaje de ida de Andrea Juliá,
con dirección y puesta en escena de Gabriela Bianco, e interpretaciones imperdibles de Verónica Alvarenga, Eduardo Arias y Sandra Martínez, que es la actriz señante. Como les dije, las funciones van a ir todos los viernes a las 21 horas. Bueno, el argumento es que son dos reconocidos artistas de teatro y de tango que ensayan una historia de amor parecida a la que ellos vivieron 15 años atrás dentro y fuera del escenario. La asistente de dirección, esta es la particularidad, es una persona sorda que habla lenguas de señas y es la única que los acompaña en el ensayo y se convierte en testigo involuntario de esa pulsión amorosa que amenaza con volver el tiempo atrás. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo del episodio 25 de Pulsión de Radio en una semana movidita. Hemos elegido un tema para despedirnos esta noche y no es una elección ingenua. Los dinosaurios, de Charly García. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.